Amén, queridos hermanos. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 14. Bien, Mateo capítulo 14. Hoy día vamos a ver la alimentación de los 5.000, pero antes de eso vamos a hacer una introducción, ¿ya? Bueno, recordemos que estuvimos viendo el método parabólico, estuvimos viendo diversas parábolas, ¿cierto? Que están en el capítulo 13 de Mateo. Terminamos con esa sección y ahora vamos en este estudio ya ingresando al último año de vida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él, ¿cierto?, empieza a preparar únicamente a sus discípulos, ya prácticamente. Vamos a ver, ¿cierto?, ya en esta nueva sección que durante este periodo Él va a ir abandonando en parte, no en su totalidad, sino que en parte su trabajo de predicar y obrar milagros como lo estaba haciendo anteriormente, ¿ya? De hecho, vamos a ver también que se retira de esta región, de esta provincia, ¿cierto?, de Galilea, y empieza a realizar con sus discípulos viajes largos, a partes más distantes, ¿cierto?, evitando en lo posible la publicidad. Dice aquí un comentario de Pablo Job: de esta manera se encuentra en Tiro y Sidón, lejos al noroeste, en Cesarea de Filipo, en Decápolis al sur y oriente del mar de Galilea, ¿ya? Así que para que nos hagamos una idea, vuelvo a reiterar, estamos aquí estudiando, vamos a iniciar a estudiar este último año de vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver que se empieza a apartar, ¿cierto?, de lo que ya hemos estado acostumbrados, ¿cierto?, a verlo, con todas estas multitudes que lo rodean y cosas por el estilo. Ya él empieza a apartarse, ¿cierto?, a dar una preparación especial para sus discípulos, su círculo íntimo, ¿ya? Y se retira, ¿cierto?, de esta región, de esta zona, ¿cierto?, de Galilea, ¿ya? Ahora puede surgir una pregunta: ¿por qué se retira Jesús, ¿cierto?, de Galilea? ¿Por qué deja en gran parte, ¿cierto?, su ministerio público? ¿Ya? ¿Por qué sucede esto? Bueno, lo que vamos viendo a la luz de la Escritura, la primera razón a la que se llega es que es por la oposición de sus adversarios, ¿ya? El primer motivo, la primera razón por la cual Jesús se retira, ¿cierto?, se empieza a apartar de Galilea a zonas más alejadas con sus discípulos, ¿cierto?, es por la oposición a sus adversarios en primer lugar, ¿ya? Bueno, vuelvo a recordar, cuando él comienza su ministerio en Galilea, este ministerio era prácticamente público, ¿ya? Veíamos que el Señor estaba en busca de las multitudes, iba de pueblo en pueblo, predicando, ¿cierto?, enseñando, de sinagoga en sinagoga, de ciudad en ciudad, predicando este evangelio del reino, ¿cierto?, a todo aquel que escuchara, a todos aquellos que estaban ahí, ¿ya? Entonces vemos que este rey, ¿cierto?, se manifestó abiertamente delante del pueblo de Israel, ofreciéndole, ¿cierto?, la oportunidad de poder recibirle como su Señor. Pero como también hemos estado viendo en los estudios, desde los primeros días, ¿cierto?, empezamos a ver, ¿cierto?, a estos líderes religiosos que ya se comenzaron a mostrar algo escépticos, ¿ya? Y vemos que a medida que va avanzando el tiempo se van tornando poco amistosos y finalmente se vuelven totalmente hostiles. Mientras más claro es el mensaje de Jesús, más se comienzan a enardecer, ¿cierto?, en furor, en oposición, estos líderes, ¿cierto?, en contra de él. Entonces vamos viendo que este antagonismo religioso, ya, fariseos, saduceos, los líderes religiosos, todo este antagonismo religioso que se está levantando, empieza ya a llegar a su colmo. Y entonces Jesús, ¿cierto?, en un intento de no precipitar su muerte, no apresurarla, ¿cierto?, antes de la hora que está establecida dentro del plan de Dios, él decide, ¿cierto?, salir de ese lugar a lugares apartados ya para dedicarse prácticamente a sus 12 discípulos. Entonces, estamos viendo aquí, ¿cierto?, este primer punto, que es por la oposición a sus adversarios, que él sale de Galilea. Por eso es que él ya prácticamente deja en gran parte el ministerio público, como lo hemos venido viendo.
Ya vimos, ¿cierto?, este antagonismo religioso, pero no era el único antagonismo, sino que, por otro lado, recordemos que antes de que entráramos al método parabólico, estuvimos viendo acerca de Juan el Bautista, estuvimos viendo acerca de Herodes, ¿se acuerda usted? Con con la mujer Herodías que tenía y su hija, y que decapitaron a Juan y todas esas cosas por el estilo. Eso es lo que estuvimos viendo antes. Entonces, por otro lado, con esta muerte de Juan el Bautista y el temor también de Herodes, como veíamos en ese estudio, de que Jesús era Juan, que había resucitado de los muertos, vemos que también se empieza a manifestar el antagonismo político. O sea, no solamente estaba el antagonismo religioso, esa hostilidad, ¿cierto?, de estos líderes religiosos, sino que se empieza a levantar, ¿cierto?, este antagonismo político. Como veíamos, ¿cierto?, este Herodes se sintió amenazado por Juan. Y ahora se estaba sintiendo amenazado por Jesús de la misma manera que con Juan. No sé, no habría dudado, ¿cierto?, en hacer con Jesús lo mismo que había hecho con el Bautista. Ahora, hay que enfatizar algo. No es que Jesús estuviera huyendo en el sentido de que tuviera miedo, ¿ya? No es que le tenía miedo a los líderes religiosos y por eso se fue. No es que le tuviera miedo a Herodes y por eso se fue, ¿ya? Sino que era prácticamente para no acelerar las cosas, ¿ya? No era para evitar un enfrentamiento prematuro, porque recordemos que en última instancia, de igual forma, él tiene que comparecer, ¿cierto?, delante de estos líderes religiosos, que es cuando lo acusan falsamente y ahí dicen, ya, no, es culpable es, blasfemia se ha dicho, ya no hay nada que añadir cuando lo estaban culpando falsamente, ¿ya? Y vemos también que posteriormente que llega a manos de Pilato, es enviado también a donde Herodes, ¿ya?, el gobernador que estaba sobre Galilea, ¿ya? Entonces prácticamente igual llega a donde ellos, pero en este momento aún no era el tiempo. Entonces no era que Jesús temiera perder la vida, porque él mismo dijo, ¿cierto?, en Juan 10:18, que nadie podía quitarle la vida, nadie podía hacerlo, sino que él pone su vida, ¿ya? Entonces, si se retira a otra región, no es porque tuviera miedo de los religiosos, no es porque tuviera miedo de Herodes, no es porque tuviera miedo de que le quitaran la vida, no, él puso su vida. El tema es que quería evitar un enfrentamiento prematuro. Bien, enfrentamiento que posteriormente, previo a la cruz, iban a tener igual, ¿ya? Pero en este momento aún no correspondía. Entonces ahí vemos el primer punto. ¿Por qué se retira el Mesías de Galilea y deja en gran parte su ministerio público? Primer punto, por la oposición de sus adversarios. Veíamos ahí este levantamiento de antagonismo religioso y también levantamiento de antagonismo político, ¿ya? En segundo lugar, la segunda razón por la cual Jesús, ¿cierto?, se empieza a apartar y ya no anda como lo hacía antes. Esa segunda razón es por el entusiasmo carnal de las multitudes, ¿ya? El entusiasmo carnal de las multitudes. Y justamente lo que vamos a ver hoy día es acerca de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces vamos a ver, ¿cierto?, que, bueno, que de acuerdo a ese milagro, si ya estaban eufóricos prácticamente, estaban maravillados con lo que Jesús venía haciendo. Pero en este milagro en particular, cuando Él multiplica los panes y los peces, aquí la mayor parte del pueblo ya se fascina aún más. De hecho, aunque Mateo aquí no lo menciona, Juan sí nos dice, ya Juan capítulo 6, nos dice que en este momento, cuando Jesús realiza este milagro de multiplicación de los panes y los peces, estas multitudes estaban tan impresionadas, hermano, que quisieron tomarle y hacerle rey, ¿ya? Quisieron tomarle y hacerle rey. Bueno, es que ahí obviamente tienen que haber estado, ¿cierto?, en sus pensamientos, que enfrente de ellos tenían a este hombre que era la solución prácticamente a todos sus problemas, ¿ya? O sea, no había enfermedad que se pusiera delante de él y que él no pudiera hacer nada. Ya hemos visto que ha sanado a todo tipo de personas, ha echado fuera a demonios de aquellos que estaban endemoniados, ¿cierto? Y ha hecho muchas cosas, y aquí, ¿cierto?, vamos a ver que realiza también esta multiplicación de panes y los peces. O sea, aquí enfrente tenían a este hombre que los podía curar de todas las enfermedades,
pero también los podía liberar del trabajo. Los podía liberar, ¿cierto?, de todo lo que conlleva el trabajo, de andar preparando cosas, como por ejemplo aquí, trabajar y poner comida, ¿cierto?, para que llenen sus estómagos. Aquí tenían a este hombre que con tan solo una palabra sanaba a alguien, o con tan solo una palabra podía realizar innumerables milagros. Entonces, vemos acá, ¿cierto?, que por lo que nos está diciendo Juan, que tratan de tomarlo por la fuerza y quieren hacerlo rey y libertador, ¿ya? Quieren que él encabece, ¿cierto?, una revuelta contra Roma, ¿ya? Porque recordemos que estaban bajo el yugo romano y para ellos el problema era externo, ¿ya? Todos los problemas que ellos tenían eran externos, no veían que tenían una necesidad interna, ¿ya? Entonces para ellos su único problema era lo que tenían enfrente y para ellos eso era Roma. Entonces querían que él encabezara prácticamente una revuelta que los liberara del yugo de Roma y estableciera ese reino mesiánico que había sido profetizado, ¿ya? Pero Jesús, ¿cierto?, no era nada de lo que ellos estaban ideando. Él no era el libertador político que ellos estaban esperando, o ese suministrador de alimentos que ellos querían. Y de hecho ni siquiera su coronación estaba en manos de ellos, estaba en poder de ellos, no, de ninguna manera. De hecho, Jesús declaró más tarde que su reino no es de este mundo, ¿ya? Ahora, si bien cierto, eran muchos los que lo seguían, era mucha gente la que lo seguía, pero también hemos visto a la luz de la escritura de que la reacción del pueblo siempre fue variada y fue muy inconstante, ¿ya? No fue constante, fue inconstante, ¿ya? Entonces, sí vimos que al principio de su ministerio terrenal, cuando él va a Nazaret, ¿cierto?, es rechazado por ellos, pero no conocíamos, no es el hijo del carpintero, no lo hemos visto, lo rechazaron, ¿cierto? ¿Cómo viene a decir estas cosas? Y él después se mueve de ahí a Capernaum, ¿cierto? Y prácticamente ese lugar lo transforma en su centro de operaciones, se mueve de ahí. Entonces, algunos sí lo rechazaban, veíamos los líderes religiosos que se iban a empezar a tornar cada vez más hostiles, ¿ya? Pero la mayor parte del pueblo aún estaba fascinado con los milagros del Señor y cuando él hace este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ya, decía, este es, ¿cierto? Cura todas las enfermedades, no hay enfermedad que podamos tener que no pueda hacer algo, podemos tener alimento gratis, ¿cierto? No tenemos que trabajar para conseguirlo, ni siquiera tenemos que prepararlo porque con tan solo una palabra él lo puede hacer. Pero vemos que todas esas ideas que ellos podían haber tenido no correspondían a lo que el Señor venía a hacer. Lo que el Señor quería hacer era algo mucho más grande, no satisfacer únicamente los problemas temporales que ellos pudieran tener o satisfacer las necesidades temporales que ellos pudieran tener, sino que lo que el Señor quería era hacer una liberación eterna, perdurable, ¿cierto? Él los quería liberar del pecado, por eso Él había venido a salvarlos, ¿ya? Pero vemos que cuando el Señor, ¿cierto?, les dice las cosas como son, prácticamente, que esas ideas que ellos tenían no correspondían a lo que él venía a hacer, porque de hecho Juan nos narra también en ese capítulo 6, que prácticamente le echó un balde de agua fría a la multitud, porque luego de este milagro de los panes y los peces, ellos vuelven al día siguiente y querían lo mismo, y Jesús les dice, o sea, ustedes no me buscan porque han visto que eso como una señal acerca de quién yo soy, sino que ustedes me buscan porque se saciaron. Ustedes vienen por panes y peces, vienen porque están buscando sacar algo para su provecho, vienen por interés, ¿ya? Pero Jesús, ¿cierto?, ahí al explicarles todo eso, les empieza a decir que lo que había sucedido ahí era una señal, esa multiplicación de panes era una señal, y le estaba enseñando que él mismo era el pan de vida, él mismo era el pan de vida, y era necesario comer su cuerpo y tomar su sangre, entre paréntesis, aceptar por fe su muerte, ya, porque su cuerpo prácticamente sería quebrantado, ¿cierto?, para que nosotros pudiéramos ser salvados. Entonces Jesús le dice que él mismo es el pan de vida y es necesario que ellos, ¿cierto?, por la fe, ¿cierto?, aceptaran su muerte
comiendo su cuerpo y tomando su sangre, y eso los ofende, ya lo entienden de otra forma, los ofende para ellos, y lo terminan abandonando, ¿ya? Lo terminan abandonando. Cristo les tira un balde de agua fría, ¿cierto? A todas esas emociones, a todo ese entusiasmo que ellos estaban teniendo, y vemos que al final, ¿cierto? De Juan capítulo 6, se queda únicamente con su círculo más íntimo. Entonces ahí podemos ver este segundo punto por el cual Jesús se mueve, ¿cierto? De esta zona, ¿cierto? De Galilea. Primero era por la oposición a sus enemigos y en segundo lugar, por el entusiasmo carnal de las multitudes, ¿ya? Y la tercera razón es para descansar también de sus arduas labores, ¿ya? Bueno, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, es 100% Dios, pero también es 100% hombre, ¿ya? Entonces, estaba limitado igual que nosotros, no sé, si tenía hambre, ¿cierto? Le daba sueño, se cansaba, entonces también necesitaba descanso como hombre. Había estado físicamente agotado después de tanta programación rigurosa, ¿cierto? De todo este ministerio de enseñanza, de todos los milagros, expulsiones de demonios, todas las cosas que él estaba haciendo, ¿ya? Si era hombre, también se cansaba. Lo vemos, ¿cierto? Lo vamos a ver, ¿cierto? Más adelante, cuando él se duerme, ¿cierto? Cuando va con los discípulos y están en medio de la tormenta y él está durmiendo porque obviamente tantas cosas, ¿cierto? Que hacía, de hecho Marcos nos dice que a veces ni siquiera tenían tiempo para comer. Entonces, se cansaba. Y ahí vemos aquí este tercer punto que era para descansar. ¿Por qué se aleja de Galilea? Para descansar. Simplemente para descansar. Y a eso añádale, hermano mío. O sea, que ese agotamiento tiene que haber sido aún más intenso si consideramos lo que hemos dicho anteriormente. Si consideramos esa oposición de los enemigos, si consideramos esa inconstancia de las multitudes, si consideramos también a la inmadurez de los discípulos, porque recordemos que muchas veces Jesús tenía que lidiar con ellos, prácticamente enseñarles con manzanitas y peritas las cosas que querían decirles, ¿ya? Porque entendían otras cosas. Bueno, como ya lo hemos dicho, igual que nosotros, ¿ya? Pero si consideramos ese agotamiento físico, también tiene que haber sido mucho peor si añadimos lo que ya hemos visto anteriormente con toda esta presión, ¿cierto? Estos enemigos, las multitudes que vienen, que lo buscan, con motivos cerrados. Los discípulos, por otro lado, entonces, dice aquí un comentario, no podemos nosotros imaginarnos todo lo que el Señor experimentó durante estos meses, especialmente al pensar que se acercaba más y más a ese día fatal en que sería entregado en manos de sus verdugos. La tensión física, mental y espiritual debería haber sido casi insoportable. Amén, claro, y aquí aún añade más que tenía en vista, ¿cierto?, ese día, o sea, para el cual él nació, la cruz, ¿ya? Entonces, no nos podemos imaginar, como dice aquí el comentarista, lo que nosotros podamos imaginarnos realmente no es nada con lo que realmente podría haber estado pasando el Señor en ese momento. No lo podemos entender nosotros, no lo podemos ni siquiera imaginar, ¿no? Entonces ahí podemos ver esa tercera razón por la cual se aleja, para descansar de sus arduas labores. Una cuarta razón, ¿cierto?, que podemos ver aquí en el libro de Se hizo hombre de Pablo Job, es que era para estar a solas también con sus discípulos, a fin de instruirles, dice aquí, en relación a su propia persona y de prepararlos para la prueba suprema de su fe, que es la crucifixión, ¿ya? Entonces, ahora vamos viendo en este último año, ¿cierto?, de este ministerio terrenal, que él se empieza a enfocar prácticamente en sus 12 discípulos, ¿ya? A medida que va aumentando, ¿cierto?, esta oposición política, a medida que va aumentando esta oposición religiosa, mientras se empieza a tornar cada vez más intenso esto, vamos viendo que el Señor empieza a pasar menos tiempo, ¿cierto?, en público, menos tiempo con estas multitudes que eran vacilantes, ¿cierto?, y empieza a dedicarse a ya estar más en privado con sus discípulos. Como decía ahí Pablo Job, lo estaba preparando para lo que se avecinaba, para la crucifixión que él iba a tener que atravesar
y que, como dice ahí Pablo Hoff, esa era prácticamente la prueba suprema de su fe. Ahí iban a pasar muchas cosas. Entonces Jesús lo estaba preparando. Y no solamente para lo que él iba a pasar. Jesús, cierto que iba a morir por todos nosotros en esa cruz, ¿ya? Sino que también lo empieza a preparar para lo que les iba a suceder a ellos cuando comenzaran a realizar la tarea que el Señor les va a encomendar, ¿ya? O sea, ya hemos visto un poco acerca de eso, que cuando Él les da autoridad para echar fuera demonios, les da autoridad, ¿cierto?, para sanar enfermedades, les dice lo que el mensaje que tienen que llevar, Él les da a entender en todo ese mensaje que no pensarán que todo iba a ser color rosa, que no pensarán que todos les iban a recibir con los brazos abiertos por ellos llevar el bien, ¿cierto?, hacia ellos, sino que iban a recibir incluso como paga mal, ¿ya? Aunque ellos quisieran hacerle el bien, iban a recibir rechazo, ¿ya? Entonces, Jesús lo empieza a preparar prácticamente para todas esas cosas. Y de hecho vamos a ver más adelante que, bueno, Juan lo dice, cuando dice, todas estas cosas lo he dicho para que cuando sucedan, creáis, ¿ya? Entonces ya lo empieza a mentalizar prácticamente, aunque sabemos que aún no comprenden del todo, pero ya posteriormente a la crucifixión, cuando Él resucita, ¿cierto? Y después, cuando ya está el Espíritu Santo, ahí ya empiezan a comprender mejor. Bien, entonces ahí vemos, ¿cierto?, las 4 razones que nos da aquí el libro de Se hizo hombre de Pablo Hoff acerca de por qué Jesús se retira, ¿cierto?, de Galilea y se empieza a dedicar ya a su círculo más íntimo. Entonces empieza a dejar en gran parte este ministerio público. ¿Por qué? Por la oposición a sus adversarios, por el entusiasmo de estas multitudes, ¿cierto?, que eran carnales, para descansar, ¿cierto?, de tanta labor, y para estar a solas con sus discípulos, preparándolos e instruyéndoles para lo que se venía. Así que, teniendo toda esta introducción, los invito, ¿cierto?, a Mateo capítulo 14, y vamos a estar leyendo del verso 13 al 21. Mateo capítulo 14, del verso 13 al 21. Dice así la palabra del Señor. Alimentación de los 5.000. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Verso 16. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró, de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Bueno, este milagro se encuentra en los 4 evangelistas, ya no solamente en los sinópticos que son Mateo, Marcos y Lucas, sino que también se encuentra en Juan, ya, para que lo tengamos ahí claro. Entonces, al unir, ¿cierto?, todas estas narraciones, nos vamos viendo, ¿cierto?, que cuando los apóstoles vuelven, ¿cierto?, de su primera misión, llegan contándole al Señor todas las cosas lo que han hecho, ¿ya? Pero ellos no fueron los únicos que tenían algo que decirle a Jesús, sino que también aparecen los discípulos de Juan el Bautista. Recordemos que antes de que entráramos a la sección, ¿cierto?, de las parábolas, estuvimos viendo acerca de esto, de lo que le pasó a Juan el Bautista, ¿ya? Y de hecho está unos versículos previos a la porción de la escritura que nos encontramos ahora. Por ejemplo, en el versículo 12 de este mismo Mateo 14 lo dice. Dice, entonces llegaron sus discípulos
Tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. ¿Quién eran estos discípulos? Está hablando de Juan, ¿ya? Recordemos que ahí Herodes le da muerte a Juan. Entonces, recordemos que ahí termina decapitado Juan, ¿ya? Y su cuerpo queda ahí, entonces ellos llegan, toman el cuerpo, ¿cierto? Lo entierran y vienen a decirle a Jesús lo que había sucedido. Entonces, cuando pasa todo esto, tiene que haber sido un golpe terrible, ¿cierto? Y nos dice aquí el versículo 13 que cuando Jesús oye estas cosas, ¿qué pasa? Se aparta de allí con sus discípulos, fuera del alcance de Herodes. Recordemos que Herodes estaba tenía la autoridad de esa zona de Galilea que donde Jesús mayormente se movía, ¿ya? Entonces, como estábamos diciendo en la introducción, ¿por qué Jesús se mueve, cierto? Como veíamos ahí con Pablo Hoff, se va prácticamente de Galilea, se empieza a ir a lugares más lejanos. Veíamos que era el primer punto por la oposición, sí, estaba la oposición religiosa, pero también estaba la política. Y aquí vemos, cierto, ese enfoque que nos está dando la Escritura, ¿ya? Entonces vemos que cuando estos discípulos de Juan le cuentan lo que ya le había sucedido a su maestro, Jesús, oyéndolo, se mueve de allí con sus discípulos, se va fuera del alcance de Herodes, ¿ya? Para encontrar descanso para él y para sus discípulos. Vuelvo a enfatizar. Bueno, aquí dice para encontrar descanso para él, lo dice en Marcos 6:31, ¿ya? Esa era otra de las opciones por la cual se iba para afuera. Se fue, ¿cierto? Que decíamos ahí. Era por la oposición, por descanso, ¿ya? Entonces, pero recordemos que no es porque se fuera porque tuviera miedo de ellos, sino porque aún no era el tiempo. Ya iba a ser el tiempo en el cual sí iba a tener que estar delante de Herodes, pero todavía no. Entonces, no iba a tener un enfrentamiento prematuro, ¿ya? Entonces no era que le tenía miedo. De hecho, no temía que le quitaran la vida. Y nadie se la puede quitar, sino que él la puso. Vuelvo a reiterar eso. Entonces, él se mueve, ¿cierto? Cuando oye estas cosas y vemos que la Escritura también nos va narrando en el versículo 13 de la sección B, que cuando la gente oyó esto, que Jesús se va, ¿cierto? De acá de Galilea, le siguió a pie, le siguen a pie desde las ciudades, ¿ya? Y de hecho nos dice Marcos 6, que es el texto paralelo al que estamos viendo ahora, que algunas personas llegaron antes que Jesús y sus discípulos. Llegaron antes que ellos, ¿ya? Obviamente aquellos que venían con algún tipo de enfermedad o aquellos que estaban cojos iban a llegar después, ¿ya? Pero hubieron muchos que llegaron antes que incluso Jesús y sus discípulos. Pero vuelvo a enfatizar, no era que los buscaban, ¿cierto? No sé, porque veían en Jesús alguien que pudiera realizar algo espiritualmente en ellos, sino que acudían a él por motivos egoístas. Lo veían, como dice Juan 6, ¿cierto? Porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces muchos venían para ser sanados y otros venían porque querían ver las sanidades, ¿ya? Entonces, vemos ahí que se nos va presentando todo esto. Entonces ellos venían con otros motivos, pero también hay que dejar claro que las expectativas de la persona no terminan socavando, ¿cierto? El plan de Dios, en ninguna manera, ¿ya? Sino que el plan de Dios, como lo estamos viendo, se sigue desarrollando sin problema, a pesar, ¿cierto?, de los motivos o las intenciones que tengan los humanos. El plan del Señor siempre se va a desarrollar según como es su voluntad. No hay nadie que doblegue su voluntad. Dios siempre lleva a cabo sus propósitos. Entonces, todo esto que hemos estado viendo en la introducción, ¿ya? De esta oposición que se levantó, que Jesús se moviera por diversas cosas, ya sea por descanso, para evitar un enfrentamiento antes de tiempo y cosas por el estilo, todo eso, que llegaron los discípulos de Juan a decirle eso a Jesús y todas esas cosas, eso constituye el escenario para la primera multiplicación de los panes y los peces, ¿ya? Y vuelvo a reiterar, o sea, este milagro aparece en los 4 evangelios, por lo cual tiene un significado totalmente extraordinario, ¿ya? Y de hecho en cada parte en la cual los evangelistas lo colocan, está puesto como en un lugar, en el lugar que tiene que estar, está puesto en un punto culmine, ¿cierto?, del ministerio del Señor. Así que vamos viendo algunas lecciones, ¿cierto?, que
enseña esta multiplicación de los panes y los peces? En primer lugar, como estuvimos leyendo, nos enseña acerca de esta profunda compasión que siente el Señor al ver la necesidad humana. ¿Ya? Nos acerca acerca de la compasión que tiene el Señor al ver la necesidad humana. Como veíamos ahí en el versículo, cierto, 14, dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y en el versículo 21 nos dice que los que comieron, ¿cierto? Eran, sin contar las mujeres y los niños, 5.000 hombres. Ya, o sea, había mucha gente ahí. O sea, podemos sacar más o menos un cálculo rápido, ya, si habían 5.000 hombres, podemos decir ya, cada uno con su esposa, ya, 5.000 mujeres, ya iban 10.000. Y si todos estos matrimonios tuvieran un hijo, 5.000 hijos, ya, serían 15.000. Entonces podríamos decir por lo bajo que habían 15.000 personas por lo bajo, porque recordemos que en aquel entonces las familias eran muy numerosas, porque los hijos eran mirados como una bendición del Señor. Entonces, tenían muchos hijos. Entonces, por lo bajo, si tenían un hijo, podríamos decir ya que rondaría los 15.000. Podríamos decir un Movistar Arena lleno, que anda por ahí por los 16.000, por ahí, ¿ya? Por lo bajo. Pero si tuvieran más hijos, ¿cierto? Ya podríamos llegar a los 20.000 o superar incluso esa cantidad. Para que tengamos una idea de cuánta gente más o menos había ahí, ¿ya? Entonces, y vemos, ¿cierto? Que a medida que íbamos leyendo, que había no sé si usted se dio cuenta, pero había un contraste entre la actitud de los discípulos y la de Jesús. No sé si usted se dio cuenta. Porque lo primero que ven los discípulos, ellos ven la necesidad. Ellos se dieron cuenta, Señor, se hacía tarde y ya estaba anocheciendo. Y este lugar es muy apartado, o sea, estamos en un lugar lejos, ¿cierto? Esta gente está lejos de su casa y hay que comer. Esta gente tiene que comer. Sí, ven la necesidad, los discípulos ven la necesidad, pero también vieron una única solución, que aparece también en el texto. ¿Y cuál era esa solución que dan los discípulos? Deshacerse de la gente. ¿Ya? Era lavarse las manos a toda responsabilidad. Y más encima le mandan a Jesús diciendo, despide a la gente, en el verso 15. ¿Ya? Ahí en el verso 15 dice, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo para comer. ¿Ya? Querían deshacerse de la gente. ¿Ya? Dice aquí un comentario de Mundo Hispano, cometen un grave error. Ordenan a Jesús hacer algo sin pedir su voluntad. También querían que la gente encontrara ayuda sin Jesús. En realidad estaban diciendo que se las arreglen como puedan, pero que salgan de acá, ¿ya? Entonces, claro, eso es lo que podemos ver según el texto, ¿ya? Ellos ven la necesidad, pero también ven una única solución, y es que ya, Señor, despídelas, deje que se vayan, ¿ya? Entonces, bueno, la tendencia normal, ¿cierto? Habría sido quizás enojarse, porque podría haber dicho, chuta, nos movimos de Galilea para alejarnos de esta multitud, ¿cierto? Que es tan inestable, que se muestra de una forma, después cambia de otra, son buscadores de emociones, ¿cierto? Pero ya no siguieron y llegaron acá. Podrían haberse enojado, ¿cierto? O ¿por qué no trajeron para comer? Algo común, algo que es humano, podrían haberse enojado. O quizá haber hecho caso omiso a la gente, no nos importa, ¿cierto? O seguir adelante, o haber despedido finalmente a la multitud y haberle dicho, ¿saben qué? Ya no nos sigan porque Jesús no va a hacer más milagros, no van a haber más sanaciones, no va a haber más expulsiones de demonios, no va a haber más nada, ya no hay más señales, ya. Podrían haber hecho eso, podrían haberse adentrado quizás en las colinas, dándole vuelta a la espalda a la multitud, ¿cierto? O haber regresado en la barca, haberse ido a otro lugar lejos de ellos. Pero bueno, esas son cosas que los humanos tendemos a hacer, ¿cierto? Pero Jesús no sigue la tendencia humana. También podemos ver eso en el texto. Jesús no sigue las tendencias humanas habituales, no. Porque a pesar de que él podía estar agotado, porque como les decía, Marcos dice que a veces ni siquiera tenían tiempo para comer,
de tanto tiempo, ¿cierto? En las labores del reino, de estar predicando, de estar sanando, dando todas estas señales, ¿cierto? Era 100% Dios, pero también 100% hombre. Entonces, se cansaba Jesús. Entonces, pero a pesar de que estaba cansado, vemos aquí que se sintió atraído hacia la multitud. Y nos dice el texto que tuvo compasión de ellos. ¿Ya? Entonces, vemos que aquí en su misericordia el Señor extiende su compasión incluso, hermano, a aquellos que lo buscaban con motivos superficiales. Incluso a aquellos que lo buscaban con motivos errados, ¿cierto? A estos que eran buscadores de emociones, que eran egocéntricos, ¿ya? Incluso a ellos se extendió su misericordia. De hecho, Él le enseña su palabra ahí, le empieza a hablar en este tiempo, pero podemos decir, a la luz de lo que hemos visto en las parábolas, que la mayor cantidad de la semilla, o sea, de la palabra del Señor, que Jesús estaba ahí tirando como este buen sembrador, en esos corazones que representaban cada uno de esos terrenos, ¿cierto? Que nos encontrábamos en esa parábola. Quizás la mayor cantidad de esa semilla cayó en tierra pedregosa, en terreno duro o en terreno espinoso, ¿ya? Pero a pesar de todo eso, aunque el Señor lo sabía, aún así decide revelar, ¿cierto?, este corazón amoroso de Dios, a pesar de que ellos no iban a entender, o a pesar de que ellos definitivamente no iban a creer y al final iban a terminar rechazándolo, ¿ya? Entonces, sí, fueron ahí por lo que Jesús podía darles, para poder obtener algo de Él. Pero vemos ahí que a pesar de todo esto, aunque el Señor sabía todo esto, Él igual les extiende su mano de misericordia, ¿ya? El Señor les quería dar algo mucho más grande. El Señor les quería dar algo mucho más perdurable, algo eterno, ¿ya? Algo que los iba a liberar de la condenación eterna. No solamente quería satisfacer algo temporal, como hablábamos, ¿cierto?, cuando me tocó predicar y hablé acerca de este paralítico, que obviamente a la vista de todo era claro lo que necesitaba, sanación física. Está paralítico, obviamente Jesús tiene que sanarlo, y este hombre sea libre de ese azote, ¿cierto? Pero Jesús no hizo lo que la gente pensaba que iba a hacer, o lo que la gente quería que hiciera, sino que le dice, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿eh? Porque para Jesús, ¿cierto?, el problema más urgente del hombre son los pecados, es el pecado, ¿cierto? Porque trae consecuencias eternas. Pero, ¿cierto? Muchos buscan solamente cosas temporales, cosas que puedan ver, ya. Entonces, estos corazones, ¿cierto?, de estos hombres que eran autocomplacientes, que eran incrédulos, ese corazón que tenían, ¿cierto?, que no estaba dispuesto, rendido al Señor, le impidió, ¿cierto?, recibir este más grande regalo de todos los regalos que el Señor tenía, ¿ya? Pero a pesar de eso, vuelvo a reiterar, el Señor igual les extendió su misericordia y dejó de lado su descanso, dejó de lado su privacidad, dejó de lado ese tiempo a solas que quería tener con sus discípulos, incluso el tiempo que pudiera haber tenido con su Padre, a fin, ¿cierto?, de extender su misericordia a esta multitud, ¿ya? Y de hecho, esta no es la única ocasión, ¿ya? Hay que dejar bien claro esto, porque la Escritura misma no nos dice que Él se despojó a sí mismo. ¿Usted se acuerda de Filipenses 2, del verso 6 a 8, cuando dice que Él se despojó a sí mismo, ¿ya? O sea, Él siendo Dios, se despojó a sí mismo, ¿cierto? Y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Por qué? Para venir a rescatarnos, porque vio nuestra miseria a la que íbamos, ¿cierto? A toda velocidad, ahí a la condenación. Pero Él no se quedó con brazos cruzados. Dice aquí, Filipenses 2, del 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y todo eso para venir a salvarnos, ¿ya? Entonces no fue solamente que aquí lo vemos en el texto que sí se despojó de su descanso, sí se despojó de su privacidad, de su tiempo a sola con sus discípulos. Él ya se había despojado desde antes, ¿cierto? Él no estimó el ser igual a Dios. El Hijo mismo de Dios
la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre. El verbo se hizo carne, como dice Juan, ¿ya? Para venir a rescatarnos, porque vio nuestra miseria. Entonces, vemos ahí que siempre la Escritura nos muestra a este Jesús que siempre ha sido sensible, que siempre ha sido atento, siempre ha sido compasivo ante el sufrimiento humano. Y de hecho, el único que puede estar con nosotros y que está con nosotros, no solamente puede, sino que lo está. Cuando pasamos dificultades, cuando tenemos temores, cuando tenemos pena. El único que está ahí en todo momento con nosotros está 24/7. ¿Ya? Incluso cuando dormimos, Él tiene cuidado de nosotros. ¿Ya? Entonces, Él siempre está atento a las situaciones que nosotros estamos atravesando y cierto, la Escritura es clara cuando nos dice también que Él todavía se interesa en suplir todas nuestras necesidades. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Ya? Lo que es más importante para Dios, lo que Dios sabe que nosotros realmente necesitamos, eso es lo que nos provee. No lo que nosotros creemos que necesitamos, sino que Dios nos da lo que realmente necesitamos, porque Él conoce nuestros corazones. Bien, entonces ahí podemos ver que la primera enseñanza que se desprende, ¿cierto?, de esta multiplicación de panes y peces, es que demuestra la profunda compasión que siente el Señor hacia la necesidad humana. La segunda es que revela su poder creador. Ahora, hay que dejar claro que aquí en el texto no se nos dice en qué momento se realizó el milagro, ¿ya? Pero hay algunos comentaristas que dicen, por ejemplo, Pablo Job dice, al parecer, ¿ya? Dice, al parecer, inicia así, al parecer el alimento se multiplica en sus manos al partir, ¿ya? Aquí otro comentarista que dice, la realidad fue la provisión que salió de sus manos creadoras. Al traer los discípulos las canastas al Señor y depositar Él un fragmento en ellas, estarían llenas en el acto, pues el fragmento no era nada, pero el poder del Señor lo era todo, ¿ya? Y aquí hay otro comentario, pero de MacArthur, dice, debido a que los panes de cebada y los peces fueron divinamente creados, la satisfacción que experimentaron las personas debió haber sido como ninguna otra en sus vidas. Esta comida fue perfecta, no contaminada por la caída ni por la consecuente corrupción de toda la tierra debido al pecado. ¿Ya? Entonces ahí vemos algunos comentarios que nos hablan acerca de sí, ¿ya? Aunque no nos dice exactamente el texto cómo se realizó exactamente el milagro, en qué momento, no nos habla, sí nos dice, ¿cierto?, que fue Jesús el que realiza el milagro. Y eso nos revela su poder creador. Y esa es la segunda enseñanza que se desprende de esta porción de la Escritura. La tercera, dice, el milagro se realiza por la bendición de Cristo. Y eso nos lleva, ¿cierto?, al versículo 19, cuando dice, levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos. ¿Ya? Levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos. ¿Ya? Entonces, este poquito de comida que Jesús, como dice aquí el texto, le dio estos panes a los discípulos, ese poquito de comida que Él les entrega, estaba lejos de poder alimentar siquiera a los 12 discípulos. ¿Ya? Estaba muy lejos de alimentar ni siquiera este círculo íntimo del Señor, ¿ya? De hecho, complementando con el otro evangelista, se trata del almuerzo de un muchacho. Fue él el que entrega esto, ¿ya? Entonces, y ahora considerando lo que los discípulos hacen, ¿cierto? Porque el Señor le da los panes a ellos, nos podemos decir que incluso su obediencia al Señor, en su obediencia al Señor, los discípulos se entregaron, ¿cierto?, lo poco que tenían. Entonces vemos que la comida era poquita y la obediencia que ellos tuvieron también fue poquita, ¿ya? Pero en las manos de Dios, lo que es poco, lo que se le entrega al Señor y que es poco, se vuelve mucho, ¿ya? Y de hecho eso lo podemos ver a la luz de la Escritura, en el Antiguo Testamento, ¿ya? Por ejemplo, cuando el Señor usa a un David, ¿ya?
Y cuando vemos que cuando llega el profeta, cuando Dios le dice, no, de la casa de Isaí va a ser el que yo voy a escoger. Y empieza a ver los hijos de Isaí, ¿cierto? Y dice, yo creo que este es. Y el Señor le dice, no, ese no es. Entonces, este es. No, ese tampoco es. Porque Dios no mira lo que ve el hombre, sino que Dios mira el corazón, ¿ya? Ni siquiera estaba ahí de los que le habían presentado al profeta, sino que estaba allá, pastoreando ovejas, ¿ya? A ese muchachito que quizás ni siquiera lo habían considerado para presentarlo, estaba en otras cosas, ya estaba cuidando de las ovejas. A él Dios utiliza y su onda, ¿cierto? Para eliminar a Goliat, a este gigante que nos narra la escritura, que Saúl temía, que todo el ejército de Saúl temía, aunque estuvieran con las armaduras, tuvieran todo lo que tuvieran, le temían, ¿ya? Pero Dios utiliza a este muchacho con solamente una onda, ni siquiera con una espada o con otro tipo de armamento, con una onda, ¿ya? Tomó unas piedras, ¿cierto? Y su onda, y, ¿cierto? Derrota a Goliat y con ello, ¿cierto? Al ejército de los filisteos. Vemos también que Dios utiliza a una viuda, a la viuda de Sarepta. ¿Para qué? Para mantener a Elías. Recordemos que en ese tiempo, ¿cierto? Cuando ya había sequía, ¿ya? Llega Elías allá y le pide a esta mujer que le dé alimento. Y esta mujer le dice, no tengo más, prácticamente, solamente tengo un puñado de harina para comer yo y mi hijo y después echarnos a morir. Y Elías le dice que prácticamente si le da, ¿cierto? Si le comparte de lo que ella tiene, no le va a faltar nada, ¿ya? Y así fue. Dios utiliza, ¿cierto? A esa mujer para mantener a Elías, a una viuda, ¿ya? A una viuda que no tenían, prácticamente estaban ahí al azar, ¿cierto? Si sus hijos habían muerto, estaban solas prácticamente por la vida, ¿cierto? Si tenían hijos pequeños, obviamente ellas eran las que tenían que moverse, pero no era mucho lo que podían tener. Como decía, tan solo cuando decía ahí un puñado de harina, es lo único que tengo para comer con mi hijo y echarme a morir. Pero Dios la usó y ese alimento no escaseó, incluso alcanzó para darle ahí al profeta. El Señor hizo ahí esa multiplicación, ¿ya? Entonces también vemos, ¿cierto?, que Dios usa a una muchacha en el tiempo del cautiverio para que guiara a Naamán, que estaba leproso, a Eliseo. También vemos que usa, ¿cierto?, a otra mujer que ni siquiera era israelita. En el tiempo de los jueces, cuando estaba Débora, y estaba ahí este varón que Dios le había encomendado, ¿cierto?, que fuera, que juntara tanto ejército porque le iba a entregar en sus manos, ¿cierto?, a los opositores. Pero él le dice a Débora, no, yo voy, pero si vas tú conmigo. Y le dice, ya, pero Dios va a entregar, ¿cierto?, la victoria en manos de una mujer. Porque no atendió inmediatamente, no quiso ir solo, ¿ya? Y vemos que una mujer que ni siquiera era israelita, con un poco de leche, porque ella le da leche, ¿cierto?, a este que era del ejército, ¿cierto?, de Javín, ¿ya? A Císara, ¿cierto? Cuando él iba arrancando, iba huyendo, ¿cierto?, de este ejército, lo ve, empieza a huir, y ella le dice, venga, venga, y lo mete ahí en su tienda, él le pide agua para beber, y él le da leche, ¿ya? Y este hombre se queda dormido, tapado ahí, y ella viene, y con una estaca le da la victoria, ¿cierto?, ahí al pueblo. Y vemos también, ¿cierto?, Balaam, ¿cierto? La burra de Balaam. Dios utiliza a la burra de Balaam para enseñar su verdad, para llamarle la atención al profeta, que se estaba yendo por la riqueza, ¿cierto? Por el amor a la riqueza. Y vemos también que Sansón mata a 1000 hombres, ¿cierto? Tan solamente con una quijada de burro. Dios lo utiliza solamente con una quijada de burro. Vemos que Jesús también utiliza a un niño pequeño para enseñarle humildad a sus discípulos. Y aquí mismo en el texto vemos que él utiliza el almuerzo de un muchacho
para alimentar a más de 15.000, 20.000 o 25.000 personas. Y es que lo poco se vuelve mucho en las manos del Señor, ¿ya? Y Él todavía tiene su bendición para multiplicar. Él multiplica, ¿cierto?, nuestros recursos, Él multiplica los talentos que nos dio, los empeños que podemos ofrecerle a Él todo eso lo multiplica, ¿ya? Entonces, y es clara la Escritura cuando nos dice que en su infinita misericordia Él manifiesta más su poder por medio de nuestras debilidades. Por medio de nuestras debilidades. Él manifiesta más plenamente su abundancia a través de nuestra pobreza. Dice 1 Corintios 1, 26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Entonces, el Señor escoge, como veíamos ahí, a lo vil del mundo, lo necio del mundo, para avergonzar a los que se creen sabios, para avergonzar a todos los que se creen algo cuando realmente no son nada, ¿ya? Entonces, nadie se puede jactar en su presencia. Es Dios el que hace de lo que es nada, mucho. De la nada hace todo. Y aquí lo podemos ver manifestado en su poder creador. Y como dice aquí Pablo Hoff, él todavía su bendición puede multiplicar. Multiplicar nuestros recursos, multiplicar nuestros talentos, nuestros empeños, cuando los ofrecemos a Él. Pero también es importante recalcar que si bien Él puede multiplicar por su bendición nuestros recursos, nuestros talentos y nuestros empeños, es importante enfatizar que todas esas cosas ya nos las dio Él. Amén. Entonces ahí podemos ver esa tercera enseñanza que se desprende de esta porción de la Escritura. Y la cuarta, ¿ya? Nos dice aquí Pablo Hoff, el milagro señala la importancia de que sus seguidores colaboren con él en la obra de ministrar las necesidades físicas y espirituales de la humanidad. El milagro señala la importancia de que sus seguidores colaboren con él en la obra de ministrar las necesidades físicas y espirituales de la humanidad. Bueno, está claro, hermano, que el Señor no necesita de nosotros para poder llevar a cabo su plan. Tampoco necesita de nuestros recursos para poder hacer algo, ¿ya? No necesita de nosotros, tampoco de nuestros recursos, de lo que tengamos, no necesita nada de nosotros. Pero aún así, vemos que Él decide usarnos y Él decide usar nuestros escasos recursos para magnificar su poder. Aunque no necesite de nosotros, pero igual nos deja participar. Ahí vemos que les dijo a los suyos, dadle vosotros de comer. El que multiplicó los panes fue Jesús, no fueron sus discípulos, sino que fue Jesús el que multiplicó los panes, pero Él les dice a sus discípulos, dadle vosotros de comer. Lo que yo multipliqué, lo que yo hice, ustedes son los encargados de repartirlo. Ellos eran los encargados de repartirlo, ¿ya? Y de la misma manera la Escritura nos enseña que solo Cristo puede salvar. Solo Cristo puede salvar. Pero únicamente aquellos que han creído en Él. Únicamente aquellos que han sido tocados por la gracia de Dios, que han experimentado en su vida este poder transformador de Dios, ¿cierto? Y tener tanta gratitud en sus corazones acerca de lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Solamente ellos, solamente los que le han creído, solamente aquellos que quieren que Cristo se vea reflejado en sus vidas, son los encargados de transmitir aquel mensaje de salvación. Él es el que salva. Yo no salvo, usted no salva, yo no puedo salvar a nadie, no me salvo ni sola, ¿cierto? Y ninguno de nosotros puede salvar a alguien, siquiera, ¿ya? Pero el único que puede salvar de toda esta condenación eterna, el único que convence, es Dios. Y nosotros
aquellos que anhelamos seguirle, ¿verdad? Sinceramente, que anhelamos tener un corazón sincero para con Él, ¿cierto? Un corazón limpio, queremos agradarle, y que hemos disfrutado de todas estas bendiciones, también queremos que otros también puedan disfrutar de aquello que nosotros tenemos gracias a Él. Entonces, solamente aquellos que han sido tocados por la gracia de Dios son aquellos que son movidos a misericordia, a llevarle el mensaje, ¿cierto?, a otros, para que también puedan tener vida y la tengan en abundancia, ¿ya? Entonces, Él es el que salva, Él es el que multiplica, pero nuestra tarea es lo que Él nos dice acá. Y lo único que nos dice es llevar aquello que Él logró, aquello que Él nos ha entregado, sin añadir, sin quitar, ¿ya? A nosotros nos toca compartir lo que el Señor ya logró, a nosotros nos toca compartir lo que el Señor únicamente nos ha entregado. Como el otro día escuchaba a un predicador, decía, el Señor a nosotros no nos ha mandado a ser creativos, sino que únicamente transmitir lo que el Señor aquí tiene en su palabra, nada más. Él es el Dios creador y Él ya todo lo tiene listo, y nuestra tarea es llevar lo que Él ha hecho a aquellos que no lo conocen. Pero el Señor no nos ha llamado a nosotros a ser creativos en el sentido de añadir, modificar la palabra para que al otro la pueda recibir. No, la palabra no necesita nada. Yo no tengo que añadirle ni quitarle. Si yo hago eso, voy a estropearla, ¿ya? Porque la palabra por sí sola es viva y es eficaz. Y Jesús lo ha demostrado aquí. Tan solo con su palabra ha expulsado demonios. Tan solo con su palabra ha sanado muchos, ¿cierto? Personas, ¿cierto? Que han tenido diferentes tipos de dificultades, diferentes tipos de enfermedades. Tan solo con su palabra, Él perdona, ¿ya? Él hace. Lo vemos ante Dios desde el principio. Dios dijo y se hizo. Tan solo con su palabra. No tenemos que adulterarla, no tenemos que añadirle, ni siquiera tenemos que pensar en, no, es que voy a ponerla así. No. Tal cual como el Señor la entregó, así mismo hay que entregarla. Por eso la Escritura dice que nos presentemos a Dios como un obrero aprobado, que usan bien la palabra de verdad. Porque al fin y al cabo, el Señor nos encomienda esta tarea y a Él tenemos que dar cuenta, ¿ya? Entonces, esa es nuestra tarea. Él es el que hizo todo, nosotros no hicimos nada, pero aún en eso Él nos deja participar. Bien, y todo esto para la gloria de Dios, ¿ya? Entonces ahí podemos ver este cuarto punto, que el milagro señala la importancia de que sus seguidores colaboren con Él. El Señor nos deja participar, aunque lo podría haber hecho todo solo, ¿ya? Pero nos deja participar. Un quinto punto que se desprende de acá, una quinta enseñanza, es que ese pan partido, cuando el Señor multiplica este pan, ¿cierto?, es un elocuente símbolo de Cristo. El pan partido es un elocuente símbolo de Cristo. Bien, les dije que este milagro se encuentra en los 4 evangelistas, ¿ya? Pero únicamente Juan, le da una aplicación especial a esta alimentación de los 5.000. Recordemos que, como les decía en la introducción, Juan, ¿cierto?, nos dice que al día siguiente de este milagro, ellos vuelven a buscar a Jesús. Y Jesús les dice, ustedes no me buscan porque creyeron. No me buscan porque vieron la señal y creyeron en mí, sino que me buscan ¿por qué? Porque comieron el pan y se saciaron. Ustedes me están buscando por los panes y los peces. La idea que ustedes tienen acerca de mí no es no es el propósito para el cual yo vine, ¿ya? Entonces, sino que mi propósito es hacer mucho más, ¿ya? Y en ese proceso, estoy parafraseando, ¿cierto?, Él les da a entender que Él es el verdadero pan de vida, así como, ¿cierto?, en el desierto, como ellos decían, creían, ¿cierto?, que Moisés era el que les dio a comer pan en el desierto, y Jesús les dijo, o sea, usted no fue Moisés el que les dio a comer pan en el desierto, sino que fue mi Padre el que les dio a comer el pan del desierto, y aquí está el verdadero pan, este pan que aquel que lo come no va a volver a tener hambre,
¿ya? Les dice en Juan 6:35 que Él es el pan de vida, yo soy el pan de vida, ¿ya? Le dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿ya? Y es que Jesús lo empieza, como hablábamos ahí acerca de estas multitudes, ¿cierto? Que eran inestables, que se mostraban eufóricas, por ejemplo, aquí con este milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero al día siguiente, como nos narra Juan en capítulo 6, Jesús le echa este balde de agua fría diciéndole, oigan, ustedes están totalmente errados, o sea, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, no por la que perece. Lo que yo les quiero entregar es mucho más grande y por eso voy a ir prácticamente a la crucifixión. Mi cuerpo va a ser quebrantado, así mismo como ese pan iba a ser partido. Yo voy a dar mi cuerpo, yo soy el verdadero pan de vida. Entonces, y esto va a ser para que ustedes puedan tener esa vida espiritual, para que puedan ser salvados de la condenación eterna, para que puedan tener vida realmente, porque sin mí únicamente tienen existencia. Pero ahí vemos que esa multitud se va, pues se escandalizan, se ofuscan y lo dejan solo, desaparecen cuando Jesús, ¿cierto?, le deja claro todo esto, ¿ya? Entonces, ahí vemos que ese pan partido era un símbolo de Cristo. Ellos veían únicamente que se saciaron, pero Jesús los quería saciar aún más, quería saciar la necesidad de su alma, ¿ya? Entonces ahí vemos el quinto punto. Sexto punto que se desprende de acá, sexta enseñanza, ¿ya? Para ir finalizando, nos quedan dos, el 6 y el 7. El 6 dice, este milagro nos enseña que Dios quiere abastecer nuestras necesidades en forma abundante. Y para decir eso se va al versículo 20 de este Mateo capítulo 14. Dice, y comieron todos y se saciaron. Y comieron todos. O sea, consideremos cuánto eran, recordemos. Dice ahí, en el 21, fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y veíamos ahí que si le añadíamos a cada uno de esos 5.000 hombres una esposa y un hijo, llegábamos fácil a los 15.000. Y si tenían más hijos, superábamos prácticamente los 20.000. Y todo ello no solamente comieron, no es que solamente echaron algo a su boca como para apaciguar el hambre, sino que aquí el texto nos dice que se saciaron. Y dice aquí un comentario de Mundo Hispano, dice, el verbo griego que se traduce se saciaron, se usa comúnmente para el ganado. Mire lo que dice, se usa comúnmente para el ganado que se llena con pasto hasta no poder comer más, se empallaron. Eso es lo que nos dice aquí Mundo Hispano. O sea, no solamente comieron, no fue algo para apaciguar el hambre, sino que, bueno, ahí como dice ahí, enfocándose en el ganado, se llenaron, ¿ya? Quedaron, se empacharon, ¿ya? Se saciaron, como dice aquí en la Reina Valera. Entonces, hubo comida más que suficiente para cubrir toda, ¿cierto?, la necesidad que tenía esa multitud, que fueran 15.000, que fueran 20.000, 25.000, fueran los que fueran, pero ya considerando la cantidad de los hombres que habían, que eran 5.000, ya hay harta gente. Ya hay harta gente. Y hubo comida más que suficiente para satisfacerlos a todos. No solamente para que apaciguaran el hambre, sino que se saciaron, quedaron llenos, como dice ahí, como el ganado se llena de pasto, se empacharon, ¿ya? No sé. Y vemos acá a la luz de la escritura de que incluso sobró más de lo que tenían al principio, ¿ya? Entonces, Jesús podía satisfacer las necesidades sin agotar su poder o recursos. Algo que solamente Dios podía hacer, ¿ya? Y vemos que esa comida fue distribuida entre los grupos. Que Jesús hizo grupo, nos narra ahí Marcos. Lo hizo de 100 en 100, de 50 en 50, lo fue ordenando, ¿ya? Y los hizo sentar ahí en ese lugar. Y la fue distribuyendo por grupo, ¿cierto? Y vemos que después quedó una canasta de todo esto que fue dándole a la gente, ¿cierto? Que se satisfacieron, quedaron llenos como el ganado,
¿ya? Sobró. Y dice la escritura que cada uno de los discípulos quedó prácticamente con una canasta llena también para ellos, para sí mismo. O sea, Jesús no solamente eh, eh, les proveyó, ¿cierto?, a aquellos que estaban ahí, que eran las multitudes, sino que también se preocupó de sus discípulos en ese momento. Y cada uno quedó con una canasta que podían compartir con Jesús, ¿ya? Entonces ahí podemos ver esta sexta enseñanza, que Jesús quiere abastecer nuestras necesidades en forma abundante, algo mucho más de lo que ni siquiera nuestras mentes finitas pueden idealizar, pueden imaginar, ¿ya? Siempre los pensamientos de Dios son mucho más grandes de los que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, bueno, a considerar acá, la gente obviamente está enfocada en lo que tenían enfrente, pero obviamente Jesús estaba hablando de algo mucho más profundo, como veíamos en Juan. Jesús le quería satisfacer la necesidad de su alma, quería darle en abundancia, ¿cierto? Quería abastecerle en abundancia a esa necesidad espiritual. Y la última enseñanza que podemos desprender de acá es que el Señor no quiere que se desperdicien sus bendiciones, ¿ya? El Señor no quiere que se desperdicien sus bendiciones. De hecho, vemos ahí que los discípulos recogieron todo aquello que sobra, ¿ya? Y dice aquí Pablo Hoff, el desperdiciar o malgastar los recursos naturales o espirituales no está en armonía con el proceder divino. Amén. No está en armonía con el proceder divino. Recogió todo, no se perdió nada. Bien, así que esa es la enseñanza, hermanos míos, que el Señor nos trajo el día de hoy, ya, esta multiplicación de los panes y los peces, ya que veíamos ahí que todo esto fue preparado en estas cosas que veíamos al principio. Estamos en este último año del ministerio terrenal de nuestro Señor. Él empieza a abandonar, ¿cierto?, el trabajo de predicar abiertamente como lo venía haciendo y el de obrar milagros. Se empieza a alejar de esta zona de Galilea, ya veíamos que empieza a haber oposición, y por eso él se empieza a ir, estaban los líderes religiosos tornándose cada vez más hostiles, a medida que era más clara la verdad de la palabra, ellos más se enardecían contra Jesús, y por otro lado veíamos a Herodes, ¿cierto?, que era el que estaba gobernando sobre Galilea, que ya estaba teniendo ahí estas alucinaciones, por decirlo de alguna manera, que Jesús era Juan que había resucitado de los muertos, ese Juan que le había mandado a decapitar, ¿ya? Entonces, por otro lado estaba este cansancio de todo este ajetreo, empieza a apartarse, ¿cierto?, para descansar él, 100% hombre, 100% Dios también, se cansaba, ¿ya? Y también para estar con sus discípulos y prepararlos para lo que se venía. Estamos en el último año del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el ministerio terrenal. Viene la crucifixión. Entonces, era la mayor prueba de su fe. ¿Qué es lo que iba a pasar con ellos? El Señor le empieza a hablar lo que iba a venir, que no esperaban que todo esto iba a ser color rosa, cosas por el estilo, pero que confiaran en Él. Y también lo empieza a preparar de que las cosas que ellos iban a tener que pasar por causa de su nombre. ¿Bien? Y esto prepara todo esto, ¿cierto? Aunque las multitudes sean inestables, aunque lo buscaran de manera superficial, eran buscadores de emociones, a pesar de todo eso, eso no echó por tierra el plan de Dios, sino que vemos ahí, como lo estuvimos viendo, ¿cierto?, en esta multiplicación de panes y peces, que el Señor sigue llevando a cabo su obra, ¿ya? Y no hay nadie que doblegue lo que el Señor haga, lo que el Señor ha estipulado. No hay nadie que doble el brazo del Señor. Lo que el Señor quiere hacer, eso será hecho, a pesar de la oposición, a pesar, ¿cierto?, de que la gente lo busque superficialmente. El Señor usa todas esas cosas y ese es el escenario preciso para que se realice este milagro de multiplicación, en donde veíamos su misericordia, en donde veíamos, ¿cierto?, veíamos también que se revelaba su poder creador, que solamente Dios es el creador, el que dice y se hace, tal cual, a través de su bendición, Él sigue multiplicando todo lo que nosotros tengamos, ¿cierto? Las cosas que Él nos dio, los talentos, los dones, todas las cosas que Él nos provee, lo poco que somos, lo poco que tenemos, se lo podemos dar, y en las manos del Señor lo poco
se hace mucho, ¿ya? Entonces no tenemos que tener temor de decir, no, es que no. Confiemos en el Señor, entreguémosle todas las cosas a Él, porque Él tiene, en sus manos realmente todo se multiplica, hermano. Él hace lo que para nosotros es imposible, ¿ya? Y veíamos ahí también que este pan no era algo porque sí, era una señal, era un símbolo del mismo, de lo que Él iba a afrontar para que el hombre pueda ser rescatado, pueda tener esa vida espiritual. Él es el pan que da vida, ¿ya? Y Él nos quiere satisfacer abundantemente y no quiere que nada se desperdicie. Todo lo usa el Señor. Amén.